viceministro de Gobierno señaló que 3 bancadas legislativas de oposición se unieron en contra del gobierno nacional. Fondo Monetario Internacional hizo un primer desembolso a Ecuador de $1.000 millones como parte del acuerdo por un crédito que llega a un total de 4.000 millones. 1.400 casos de niñas menores de 17 años víctimas de abuso sexual han sido atendidos por el Ministerio de la Mujer. En lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para restringir el acceso de migrantes indocumentados al país. En los deportes, FIFA sancionó a Emelec. El equipo eléctrico no podrá contratar jugadores en los próximos 2 mercados de fichajes. Miércoles 5 de junio, bienvenidos amigos a la emisión estelar de Noticias 7, gracias por acompañarnos, los invitamos a que nos sigan a través del telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Ahora también en sus pantallas podrán ver un código QR, los invitamos a escanearlo para acceder a toda la información del telégrafo digital. ¿Cómo estás, Lautaro? Buenas noches. Meche, buenas noches. Saludos a los amigos televidentes y radioescuchas. Noticia de último momento que la vamos a ampliar más adelante. Veto total a la reforma para los recursos y los presupuestos de los GATS parroquiales, provinciales y cantonales. ¿De qué se trata? Más adelante lo vamos a conocer. Aquí empezamos con la información. Inició la fase de clasificación de los Juegos Nacionales Estudiantiles en los que participarán jóvenes de 23 provincias del país. Además, en el evento inaugural realizado en Quito, el gobierno anunció que la reapertura del estadio Las Pampas Coloradas en Galápagos estará listo a finales de junio. Cerca de 40.000 jóvenes deportistas participarán de la fase de clasificación de los Juegos Estudiantiles Nacionales. Los grupos ganadores tendrán la oportunidad de ser parte de torneos dentro y fuera del país. Esta es una posibilidad de un corto futuro poder representar al país en los 28º Juegos Sudamericanos Escolares que se desarrollarán en Bucaramanga, Colombia, en diciembre. El Ministerio del Deporte en Quito fue la sede de la inauguración en la que participó el presidente de la República, Daniel Noboa, y varios secretarios de Estado. Allí se entregó cerca de $200.000 a las federaciones deportivas estudiantiles. Además, las autoridades anunciaron una inversión para mantenimiento de infraestructura deportiva. Y actualmente se está ejecutando ya un proyecto de optimización de infraestructura deportiva que tiene una inversión de $2.6 millones. Esta intervención le dará la oportunidad a 14 obras en 8 provincias diferentes: Azuay, Cañar, Los Ríos, Manabí, Carchi, Imbabura, Cotopaxi y Galápagos. La clasificación de los jóvenes en los Juegos Estudiantiles se realizará en 23 provincias hasta el mes de septiembre. Estos juegos en los que van a participar son una oportunidad para realzar sus provincias y que el país conozca el talento que existe en cada una de ellas. Mientras a finales de junio estará lista la repotenciación del estadio Las Pampas Coloradas en las Islas Galápagos, beneficiando a al menos 15.000 personas. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Por cierto, este tema lo vamos a ampliar mañana a las 7:15 de la mañana, justamente con el ministro Andrés Guzmán, que viene a nuestro noticiero matinal. Pero vamos con más información, porque el Fondo Monetario Internacional hizo un primer desembolso a Ecuador de $1.000 millones como parte del acuerdo por un crédito que llega a un total de 4.000 millones, aprobado justamente por el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. El Banco Central confirmó este primer desembolso. Según estimaciones del Banco Central, para diciembre del año en curso o para enero del próximo año, el Fondo Monetario Internacional hará un nuevo desembolso para el país por el orden de los $500 millones. El pasado viernes, el directorio ejecutivo del organismo multilateral aprobó un acuerdo crediticio en el marco del servicio ampliado del Fondo SAF por un total de $4.000 millones. El analista en temas económicos y tributarios, Freddy Ceballos, mencionó que este apoyo del multilateral es un espaldarazo al trabajo gubernamental en sanear las finanzas públicas, que se reflejó inicialmente en bajar el riesgo país. El riesgo país disminuyó
desde el momento en que el gobierno, a pesar de que tuvo ciertos quiebres por este tema de la inseguridad, apagones y demás, pero recibió con 2.000 puntos de riesgo país. Y disminuir un punto, yo lo digo desde el punto de vista de análisis técnico, es completamente difícil, porque no solo es económico, es la suma de varios contextos. Y luego que se sentaron las bases de este apoyo con un trabajo previo en materia legal orientado hacia lo económico. O sea, han sido formas de aplanar el terreno o de hacer los deberes con anticipación para que el Fondo Monetario haga todo esto. Y un tema supremamente importante, o dos temas supremamente importantes ante el Fondo Monetario. El uno, que ya lo anunció el presidente y me parece lógico con base, el quitar, no focalizar, el quitar el subsidio a los combustibles de menor octanaje. El programa con el Fondo Monetario Internacional permitirá además que el país acceda a financiamiento de otros organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Desarrollo de América Latina, el Fondo Latinoamericano de Reservas, entre otros. Javier Ceballos, Noticias 7. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, señaló que 3 bancadas legislativas de oposición se unieron en contra del gobierno nacional y tendrían como fin, entre otras cosas, afectar a la actual administración presidencial. Vamos a ver más detalles. Se ha configurado en la Asamblea Nacional una mayoría anti-Noboa y anti-gobierno. Son las declaraciones del viceministro de Gobierno Esteban Torres respecto a la alianza de 3 bancadas legislativas, cuyos nombres no dio, pero que en conjunto sumarían 88 votos. Una de las primeras señales no solo fueron las votaciones conjuntas en varias leyes, sino también la conformación de una comisión multipartidista para tratar las preguntas de la consulta popular establecida al margen de lo propuesto por el gobierno. Para el funcionario de Estado, esta mayoría también quedó evidenciada en la terna para reemplazar a un vocal de la Judicatura y en la aprobación de una enmienda constitucional para quitarle la capacidad de emitir un veto parcial al presidente en los proyectos de ley. Que busca entonces la aprobación de esta enmienda apresurada, imponerse al Ejecutivo para que se cambie la configuración del directorio del IES de 3 a 5 y el gobierno pierda el control del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero Torres agregó que tiene sospechas de que la alianza de los 3 partidos va más allá. A una posible reorganización de todas las comisiones de la Asamblea Nacional, excluyendo, por supuesto, a los representantes de la bancada de gobierno, procesar un posible juicio político al presidente Noboa por un supuesto y falso incumplimiento de funciones con el análisis del informe a la Nación. Desde el Parlamento se respondió que no habrá modificaciones internas en las mesas legislativas. Las comisiones ya fueron votadas, duran dos años, han sido totalmente configuradas y no se va a cambiar ninguna comisión. Respecto a un posible juicio político con el que se podría destituir al jefe de Estado, según legisladores, la revocatoria solo aplica en los 3 primeros años de un mandato presidencial. Sí, hay que recordar que este periodo es un periodo de transición para completar el tiempo que le faltaba dentro del ejercicio de la presidencia al expresidente Guillermo Lasso. Además, desde la oposición refutan la supuesta alianza. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y como lo anunciamos, el Ejecutivo vetó totalmente una norma aprobada por la Asamblea a inicios de mayo, mediante la cual obligaba al régimen al pago inmediato de recursos a prefecturas, municipios y demás gobiernos locales, los GATS. Según el argumento del Ejecutivo, esta ley aprobada por el Legislativo ponía en peligro la estabilidad económica, ya que no tenía el sustento técnico para la asignación de recursos sobre la base de la situación fiscal de nuestro país. Al ser un veto total del presidente, la norma no podrá ser analizada por un lapso de 1 año y entra entonces como lo dispone el primer mandatario. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos presentó el programa Emprendamos con Inclusión y Sin Discriminación 2024, dirigido a mujeres y población LGBTIQ+, con el objetivo de impulsar planes de negocio y premiar a los mejores con capital semilla. Vamos más en la siguiente nota.
Emprendamos con Inclusión y Sin Discriminación 2024 es parte del programa del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos para la prevención de la violencia y acceso a empleo para mujeres y grupos vulnerables. La independencia financiera y económica de las mujeres es el escape de un círculo de la violencia. Tenemos que recordar que hoy son 7 de cada 10 mujeres que sufren algún tipo de violencia, que cada 27 horas muere una mujer en Ecuador. Necesitamos impulsar el desarrollo sostenible del país y para eso necesitamos erradicar la violencia, porque la violencia constituye uno de los principales frenos al desarrollo. Esta iniciativa busca capacitar a más de 20.000 personas en 2024 y 2025 y cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y la Universidad Católica. Sin duda alguna, que las mujeres cuenten con recursos propios, con autonomía o independencia económica, es fundamental para que ellas puedan enfrentar las situaciones de violencia que viven. El programa, que arranca el próximo 17 de junio y consta de 5 módulos, entregará $2 millones de capital semilla entre los mejores 400 planes de negocio. Con estos capitales semillas y de la mano de las capacitaciones, ¿qué estamos haciendo? Darle herramientas a las mujeres para no caer en un círculo de la violencia o para salir del círculo de la violencia. Van a ser, como les digo, 100% virtual. Para eso la PUSE ha puesto a disposición no solo la plataforma virtual, sino además un equipo de profesionales y de instructores e instructoras que van a acompañar durante el proceso de capacitación, van a hacer mentorías hasta culminar con un plan de negocio. Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web www.educacioncontinua.puse.edu.es. Miriam Zambrano, Noticias 7. Seguimos hablando de mujeres porque 1.400 casos de niñas menores de 17 años víctimas de abuso sexual han sido atendidas hasta abril de este año por los servicios de protección integral, esto según cifras del Ministerio de la Mujer. Desde esa cartera de Estado se trabaja en planes de prevención, protección y reinserción para atender esta problemática que sufre el país. La violencia sexual contra niñas y adolescentes es una realidad que preocupa en el país. Según Sibel Martínez, miembro de la Alianza para la Niñez y la Adolescencia, las cifras son alarmantes y van en aumento. En el 2023, 4.333 niñas menores de 14 años quedaron embarazadas. Y este año hubo un incremento del 28%. Frente a esta problemática, la ministra de la Mujer, Ariana Tanca, aseguró que existen varios planes para enfrentarla. La política más importante que tiene actualmente el país de cara a la prevención del embarazo en niñas y adolescentes es la PIPENA, que es la política intersectorial para prevenir el embarazo adolescente. Trabajo que no solo se centra en la prevención, sino también en la atención de menores de edad que ya forman parte de las estadísticas de violencia sexual, dijo. Otorgamos asistencia psicológica, trabajo social y asistencia legal en caso de que la sobreviviente lo necesite. En lo que va del año se han registrado casi 3 casos diarios de niñas que requieren servicios especiales debido a agresiones de esta naturaleza, según datos del Ministerio de la Mujer. De enero a abril hemos atendido cerca de 1.400 casos en cuanto a nivel nacional en nuestros servicios de protección integral. No obstante, esta cifra no refleja la realidad del país, ya que existiría un alto porcentaje de casos no denunciados. Hay un subregistro, efectivamente, y es un subregistro que nos lleva a entender que de cada denuncia, 7 casos no se denuncian. Y los que se denuncian, además, se quedan en medio camino, dado el periplo altamente revictimizante que sufren tanto las niñas como sus familias. Vamos a empezar desde ya un programa con el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Interior, para capacitar a los tenientes políticos en las medidas de protección inmediata, las MAPIs, justamente para que tanto los padres, las niñas, los niños, los adolescentes, los docentes, quien sea que forme parte del círculo familiar, tenga las herramientas para justamente poder denunciar y que no exista ese subregistro. La violencia sexual contra niñas tiene además consecuencias a largo plazo tanto para ellas como para el costo social del país. El costo social de los embarazos no planificados en adolescentes asciende a 316 millones de dólares, ¿no? Aproximadamente, y fue calculado sobre la base de pérdidas de los ingresos futuros por abandonar, por ejemplo, la escuela. Trabajamos de la mano del Ministerio de Educación justamente para asegurarnos que la niña o la adolescente pueda regresar a la educación, a su educación, a la escuela, y que su proyecto de vida no se vea interrumpido, porque sabemos que si no termina la etapa escolar, pues no puede acceder a la universidad, y si no accede a la universidad es muy difícil encontrar un trabajo digno. Desde el gobierno aseguran que se trabaja también en la capacitación de los prestadores de servicios para evitar la revictimización de las menores agredidas, que en la
mayoría de casos sufren discriminación. Miriam Zambrano, Noticias 7. El Ministerio de Educación firmó un convenio con el Ministerio del Interior para establecer protocolos de seguridad que prioricen los riesgos en las instituciones educativas. Una de las estrategias será la creación de una línea directa a través del ECU 911. Ahora lo que queremos crear es una línea directa con el ECU 911 solo para educación, con el fin de que la ciudadanía pueda acceder directamente a temas educativos, temas que están sucediendo dentro de la comunidad educativa, por darle un ejemplo, lo cual nos va a dar mucha más agilización en ciertos temas que suceden en las escuelas. Ahora en el siguiente reportaje vamos a conocer más a fondo cuáles son los inconvenientes con algunas fundaciones que tienen convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES. Esto tras la denuncia de su máxima autoridad de que casi una treintena estarían inmersas en un presunto caso de corrupción. La titular del MIES, Aida Rovira, denunció en la Fiscalía presuntas irregularidades con 26 fundaciones que habrían recibido 4.5 millones de dólares para servicios sociales. Con el fin de entenderlo mejor, en el espacio de entrevistas de Noticias 7, la ministra explicó que las también llamadas cooperantes son de la sociedad civil o también pueden ser gobiernos autónomos descentralizados para administración de casas de acogimiento, de centros de desarrollo infantil, de casas que van a atender a adultos mayores, a personas con discapacidad. El inconveniente suscitado es que descubrieron que algunas de estas fundaciones en el último año fueron creadas para inmediatamente aplicar al financiamiento. Por ejemplo, una fundación que ha captado más de $200.000 con 20 unidades, que no tenía ni un mes de constituida. La crítica que hizo la ministra es que la actual legislación le permitía a fundaciones nuevas acceder a proyectos en los que técnicamente, dice Rovira, deberían tener al menos un año de vida. ¿Cómo garantiza que tienen las instalaciones y las instalaciones adecuadas? A la par de las investigaciones en la Fiscalía, el MIES planea modificar el periodo de convenio con las fundaciones para que sea plurianual y no cuatrimestral. Este lapso de 4 meses, volver a hacer un proceso, ya nos obligaba, o ya les obligaba también anteriormente, a volver a suscribir convenios con los mismos. Para constituir un cooperante o fundación se debe ingresar al portal web del MIES, inclusión.gov/organizaciones sociales, dar clic en el enlace de requisitos que abrirá un PDF en el cual se estipulan los siguientes pasos: la solicitud dirigida al ministro, un acta de la Asamblea General Constitutiva, suscrita por los fundadores, un estatuto y la declaración juramentada para acreditar el patrimonio. Estos documentos se deben entregar en las coordinaciones zonales o en la plataforma del Sur, donde se ubica la matriz del MIES. El próximo plazo para el registro de fundaciones será el 7 de julio. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Estamos de vuelta y ahora les contamos que el Pleno del Consejo de Participación rechazó el pedido de recusación contra la consejera Michelle Calvache en el concurso para defensor público. Un ciudadano presentó dicha solicitud ya que consideraba que Calvache habría tenido intereses personales en el proceso. Horas después, la consejera denunció amenazas en su contra. Un ciudadano busca dejar fuera a la consejera Michelle Calvache del concurso para designar al nuevo defensor público. Lo hizo a través de un pedido de recusación presentado ante el Pleno del Consejo de Participación. Básicamente pide que Calvache no participe en ninguna reunión en este proceso por supuestamente haber violentado el principio de imparcialidad al tener preferencia por el postulante Ricardo Morales, expresado supuestamente en una publicación en redes sociales. Este pedido fue tratado por el Pleno del Consejo de Participación, quienes con 4 votos a favor resolvieron rechazarlo. Según la consejera involucrada, la solicitud no tiene sustento. Este tipo de recusaciones lo único que están buscando es detener el concurso. Están buscando perennizarse ciertas autoridades en el cargo cuando ellos no han ganado ningún concurso por otra parte. A esto se sumó el presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, quien recalcó la importancia del concurso para defensor público. ¿Ya hasta cuándo, no? Un defensor público, señor Torres Machuca, aproximadamente más de 6 años, y que este concurso inició en el 2021 a mediados, si no me falla la memoria. Ya es relevante poder avanzar, y no solo en esto, sino en cada uno de ellos. Sin embargo, horas después, la consejera Michelle Calvache denunció haber recibido amenazas de muerte en su contra, enviadas a su correo electrónico. Si usted se atreve a votar en las próximas horas, va a tener consecuencias graves. Si no ha entendido la magnitud de lo que está pasando y en juego, va a entender por la mala. Es la última vez que queremos que se meta en nuestros asuntos. Mejor renuncie.
De su parte, la institución demandó a las autoridades competentes la seguridad de la vicepresidenta y su entorno familiar, así como de todos los miembros del Pleno. Edison Saavedra, Noticias 7. Delegados de la Contraloría y Consejo de la Judicatura expusieron ante la Comisión Ocasional Multipartidista sus criterios para enriquecer los proyectos de reformas legales que nacen de los resultados de la consulta popular y referéndum. Los comisionados aspiran a tener listo el informe del primer debate de las reformas al COIP y también a la Ley de Extinción de Dominio para este fin de semana. Los comisionados siguen nutriéndose de criterios para armar el informe para primer debate de los cambios legales impulsados a raíz de la consulta popular y referéndum sobre el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Extinción de Dominio. Sobre esta última norma, la directora nacional jurídica de la Contraloría del Estado, María Verónica Medina, dijo que deberá trabajarse en procesos donde, sin sentencia condenatoria, el Estado deba devolver los bienes a quien tenga un dictamen absolutorio en un proceso donde se aplique la extinción de dominio. En donde tendrían que activarse otro tipo de mecanismos legales como el recurso de revisión para que estos bienes o su reparación tengan que retrotraerse hacia el ciudadano. Por eso es de vital importancia, señor miembro de la comisión, que se considere este punto también como una posible reforma a las causales de revisión por ley de extinción del dominio. Respecto a las reformas del Código Orgánico Integral Penal, donde se contempla aumento de penas para varias figuras delictivas, José Luis Peñarrera, director de Asesoría Jurídica del Consejo de la Judicatura, manifestó que la propuesta del Ejecutivo no contradice la normativa vigente sobre la aplicación de máximas penas en el sistema ecuatoriano. Es decir, que en el caso de acumulación de penas, del cual habla el artículo 20 del COIP, no se está violentando ni modificando las mismas. Acota que desde la Judicatura se trabaja para que el otro pilar para garantizar un debido proceso y que no exista impunidad cumpla su objetivo. Y no dejar ventanas abiertas sobre las sanciones a administradores de justicia y en general a funcionarios, a servidores públicos de la función judicial que nos hacen quedar mal como función judicial. La Comisión Ocasional espera tener listo el informe del primer debate para este fin de semana. Podamos adecuar en fondo y forma estos procedimientos que tienen que incorporarse principalmente al Código Integral Penal y también a la Ley de Extinción de Dominio. Dependerá del presidente del Parlamento que ponga este tema en el orden del día de la sesión del Pleno de la próxima semana. Javier Ceballos, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Al menos 23 allanamientos ejecutó la policía en el noroeste de Guayaquil en la cooperativa Nueva Prosperina. Los efectivos ingresaron a 3 domicilios en ese sector donde encontraron varias evidencias y capturaron a 3 sospechosos. El primer operativo lo ejecutaron antes de las 6 de la mañana en la cooperativa Nueva Prosperina, donde delinquía una peligrosa banda narcoterrorista. Los efectivos policiales ingresaron al menos a 3 domicilios en este sector, donde encontraron varias evidencias y capturaron al menos a 3 sospechosos. Bueno, estaremos allanando varias viviendas, tenemos 3 detenidos al momento, 2 por posesión de arma de fuego, otra persona que se encontraba destruyendo las cámaras de seguro EP. Recién iniciamos el operativo y tenemos varios puntos que intervenir. Otros allanamientos ocurrieron en el bloque 19 de Flor de Bastión, donde ingresaron a una casa en la que encontraron una caja con varias balas. Este es de revólver. De revólver. De lado, eso, ahí. Eso, por lo menos. Luego avanzaron a la cooperativa Ebenecer en el sector de Monte Sinaí, donde ingresaron a una casa que desde hace más de un año estaba en manos de una banda terrorista. Sí, efectivamente, esta casa hace un año fue arrebatada a su propietario. Utilizaban esta vivienda para
como sitio de diversión para ellos. Ustedes pueden ver la gran cantidad de bebidas alcohólicas tanto al interior como al exterior de esta vivienda. Los policías sacaron los enseres de esta casa y le prendieron fuego, terminando así con una guarida que era utilizada por los delincuentes. La casa recuperada durante la operación denominada Resurgir 22 fue entregada a su dueño, quien ahora tendrá resguardo policial permanente para que los narcoterroristas no lo vuelvan a extorsionar. Presten atención, 2 distribuidores de videos sexuales con menores fueron atrapados con perfiles falsos, engañaban a sus víctimas. En los operativos se ejecutaron en las provincias de Pichincha y Carchi. El constante monitoreo de las redes sociales por parte de la Unidad de Ciberdelitos permitió identificar las computadoras desde donde se distribuían videos y fotos de carácter sexual con menores de edad. ¿Qué es lo que pasa? No sé, eso yo no me acuerdo. Se había contactado bajo la modalidad de grooming con la víctima para mantener una amistad. Luego de ganar su confianza, procedía mediante la modalidad de sextorsión con amenazas e intimidación, y para no viralizar el contenido sexual, le solicitaba un encuentro físico. A través de perfiles falsos e incluso enamorando a las niñas, las extorsionaban para que les entreguen videos y fotos, las que luego eran vendidas en grupos clandestinos. Identificó a otro ciudadano luego de una relación sentimental que mantenía con la víctima. Mediante engaños procedió a sustraer las credenciales y acceso a su perfil, así como también ofertar servicios sexuales con la víctima, con el único objetivo de obtener un rédito económico. A la menor de edad le extorsionaba para obtener más contenido digital sexual explícito. En Carchi y Pichincha se detuvo a los sujetos que deberán enfrentar cargos por el delito de pornografía infantil. Indicios encontrados: 2 terminales móviles, un SIM card, una tarjeta de memoria, un CPU, un documento escrito con números telefónicos de sus víctimas, varias publicaciones en redes sociales. Supervisar la actividad de los niños y adolescentes en Internet recomienda la policía para evitar que las víctimas de este delito aumenten en nuestro país. Y en Chone, provincia de Manabí, fue asesinado Ángel Menéndez, alias Cara Sucia, que estaba vinculado a bandas delictivas. El hecho al estilo sicariato se registró la noche del martes en el sector de El Bejuco. Según las primeras investigaciones, desconocidos ingresaron a la casa del joven de 18 años y le dispararon en varias ocasiones. Él fue trasladado al hospital Napoleón Dávila, sin embargo, se confirmó su deceso. Alias Cara Sucia salió a la luz pública cuando en noviembre del 2022 sufrió un atentado al interior de un hospital. En esa ocasión, hombres fuertemente armados ingresaron a la casa de salud, dispararon al interior y tomaron como rehenes a 4 personas. No obstante, Cara Sucia no fue victimado, sobrevivió hasta este 4 de junio del 2024. En Guayaquil, un hombre trató de evadir un control por parte de la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil, ATM. En el intento, atropelló a un agente. En redes sociales circuló el video del momento en el que a toda velocidad choca con el agente, quien salió disparado por los aires. El hecho ocurrió en la avenida Pedro Menéndez Gilbert en horas de la tarde, y hasta el cierre de esta edición la ATM no se había pronunciado sobre el hecho. Día del Ambiente. Cada 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente. La Organización de las Naciones Unidas ha propuesto que este año se busque formas de mitigar la desertificación, algo que pone en peligro al 19% de nuestro territorio. ¿Qué significa? Veámoslo. ¿Alguna vez ha escuchado la palabra desertificación? Pues así se le denomina el proceso de deterioro de la tierra hasta quedar casi sin vida. Las causas son varias, empezando por el cambio climático, la explotación de los recursos de la tierra, la agricultura y la ganadería. Por lo que este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, la Organización de Naciones Unidas ha establecido como tema principal la restauración de tierras. En el Ecuador se cuenta con varios proyectos para evitar la erosión de la tierra. Por ejemplo, se está creando un programa de alerta temprana de sequías, según dio a conocer el subsecretario de Cambio Climático, Ángel Sandoval.
Esto nos va a servir para tomar decisiones en el futuro porque sabemos que la sequía nos afecta. Por ejemplo, según datos del MAG, el 67% de las pérdidas de cultivos se relacionaron con la sequía. Según los datos del ministerio, el 19% de la superficie en Ecuador está en proceso de degradación. En Ecuador tenemos el 18% expuesto a la sequía con un nivel alto y muy alto de amenaza. Y las provincias más afectadas son Manabí, Guayas y Loja. Pero ¿cuáles son los escenarios a futuro si es que no se cambian las conductas para mitigar el cambio climático? Más bien yo creo que debemos aprender como seres humanos, como población humana en todo el planeta, saber que vamos a tener que lidiar con estas nuevas épocas y con estas nuevas condiciones climáticas de la mejor manera. Y agrega que la recuperación de estos suelos ya desertificados puede tomar por lo menos 100 años. No son procesos rápidos de fácil recuperación, toman muchas interacciones, se necesitan muchos organismos vivos interactuando al mismo tiempo para generar justamente nuevamente que el suelo recupere su vitalidad. El Ministerio de Ambiente tiene como objetivo llegar a la emisión de carbono neutro para el año 2070. Manuela Bedón, Noticias 7. La región del Chocó andino, que abarca principalmente la costa central y norte del Ecuador, es uno de los ecosistemas más ricos del planeta debido a su alta biodiversidad. Para que conozcan y valoren la riqueza, una muestra fotográfica y también el lanzamiento de un libro podrán permitir que la población conozca más de este ecosistema y así crear conciencia sobre su conservación. Catalogada como uno de los ecosistemas más ricos del planeta por su alta biodiversidad y la inusual cantidad de especies endémicas, la Reserva Canandé surge como una acción urgente para salvar el Chocó ecuatoriano. Es una bioregión que comprende desde el sur de Panamá hasta la costa central del Ecuador, más o menos, donde hay altas concentraciones de biodiversidad y sobre todo de endemismo. Eso quiere decir organismos que únicamente son de ese lugar, de esa región. Lamentablemente es uno de los ecosistemas más amenazados por la deforestación, la minería y la expansión de la frontera agrícola. Quiere decir que las actividades del ser humano han degradado tanto este lugar que al menos en el Ecuador existe menos del 3% del Chocó original, de este ecosistema único. Gracias a la Fundación Jocotoco, la Reserva Canandé, que actualmente cuenta con 15.000 hectáreas, protege un gran porcentaje de aves endémicas y especies en peligro de extinción. En la Reserva Canandé también se encuentra el Chocolab, el primer laboratorio científico de la zona. Es un laboratorio que hace 2 años se estableció ahí en nuestra Reserva Canandé. Este laboratorio cumple un papel muy importante, ya que aquí se genera la información para poder después, primero conocerla y luego para proponer estrategias de conservación que sean efectivas, basadas en ciencia. Para que todo el país conozca su alta biodiversidad, la Fundación Jocotoco lanzó el libro Flora, Ecología y Fitogeografía de la Reserva Canandé, Chocó Ecuatorial, que está disponible para todas las personas. Tenemos una versión digital que está en la página web de la Fundación, en www.jocotoco.com.org.es, que la gente pueda ingresar también en Facebook y en nuestras demás redes sociales que se pueden descargar. Asimismo, se puso a disposición la muestra fotográfica, Descubriendo los Tesoros del Chocó. Toda la riqueza de biodiversidad que existe ahí en Canandé, se van a poder observar diferentes especies de aves, de plantas y también de la gente que está trabajando con nosotros. La muestra va a estar ahí en el INABIO por 12 meses. Estos esfuerzos son esenciales para garantizar la conservación de este invaluable patrimonio natural para las futuras generaciones.